un contrato para reparar la refinería El Palito. Me parece un buen punto de partida de esta conversación que sostenemos a partir de este momento con Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Osvaldo, bienvenido al estudio. Gracias, Romano. Un placer a todos ustedes y un placer a tu público. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera preguntar primero, ¿qué representa El Palito para la industria petrolera venezolana? Más allá de que su capacidad de producción sea de 146.000, me parece, barriles de refinación, pero ¿qué representa El Palito para Venezuela? Bueno, El Palito es actualmente la tercera refinería más grande en capacidad instalada de Venezuela. Para darles una idea, tiene una capacidad de refinación, capacidad instalada, de unos 140.000 barriles, mil barriles diarios. Sonará como una cosa relativamente, números pequeños comparados con nuestra gran refinería del Centro Refinador de Paraguaná, pero no es algo pequeño. Esto fue una refinería que fue construida, si mal no recuerdo, en 1957. Estamos hablando nada más y nada menos que una de esas refinerías de cuando 54, disculpen, por la que se conoce Socomi Vacuum Oil, que forma parte de ExxonMobil. Estamos hablando de antes incluso de la época de los cohetes. Venezuela en pleno apogeo de su industria aeroespacial, comenzando en la industria aeroespacial, Venezuela ya contaba con una refinería de unas capacidades en ese momento de unos 60.000 barriles diarios, que permitía manejar básicamente crudo para exportación y para producción nacional. Para darles una idea, sé que muchos de tus oyentes tal vez no se acuerdan de esta experiencia, pero hubo un tiempo que la gasolina en Venezuela era con plomo. Sí, claro. Entonces, una de las cosas, esta fue la primera refinería adecuada en Venezuela para poder producir gasolina libre de plomo para el mercado nacional. O sea, estamos hablando de una refinería que para Venezuela y para la región era punta de lanza, referencia. Vamos a decir que no era la referencia en Venezuela, porque en ese momento era la refinería El Palito, Exacto. pero no era una cosa despreciable. Exacto. Estamos hablando de una de nuestras tres joyas nacionales junto con la refinería de Puerto La Cruz. Claro. Perdón, de la otra. Ahora, la firma esta a la que se refiere la agencia Reuters con Irán es directamente con la National Iran Oil Engineering and Construction Company. Y uno, lógicamente, se puede preguntar, bueno, ¿Irán tiene la tecnología y el conocimiento para poder ayudar a Venezuela a recuperar esa refinería? En cierta medida sí. Si tiene la capacidad técnica, la pregunta es, para darles una idea, esa refinería fue modificada, lo que nosotros decimos, se le cambió el patrón de producción para poder trabajar con crudos venezolanos, crudos pesados. Saben que en Venezuela no tenemos los crudos como los de Irán. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿Irán sabe manejar sus crudos? Pero leí la semana pasada que eran crudos similares, que eran crudos, el de Irán y el de Venezuela que eran crudos similares, muy pesados, muy... Hay ciertas similitudes. Entonces, eso permite decir, bueno, en cierta medida los iraníes tendrían la capacidad técnica para poder hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no llamar a las empresas venezolanas? ¿Y por qué no? Esa es la pregunta que hay que hacer a Nicolás Maduro y a Tarek al-Assami. Pues las empresas venezolanas tenemos 70 años de experiencia manejando ese tipo de productos, desde los 50. O sea, esto no es una cuestión de empresas venezolanas en todo su espectro. Es decir, no habría siquiera que buscar empresas en el exterior que correrían el riesgo, firmando un acuerdo con PDVSA de ser también sancionadas, producto que, bueno, el país y PDVSA está sancionada. No, es que dentro tenemos la capacidad de hacerlo. Sí, dentro de Venezuela existe la capacidad. Ese es el gran secreto, porque Venezuela durante el proceso de la nacionalización petrolera, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, uno de los nortes que se puso en la industria petrolera era formar a su propio personal, es decir, hacer a Venezuela no solamente un país exportador como, digamos, de materias primas, sino desarrollemos nuestra industria, tengamos una industria. Ese fue el gran logro que se alcanzó en los 90 y 80. Claro. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué seguir ignorando esa capacidad que tenemos? Claro, eso tiene un precio que pagar, porque tienes que empezar a publicar números que no tienes. Ahí no puedes ocultar, porque los venezolanos de una manera u otra la información se va a fugar. O sea, esa información que tratas de mantener oculta. Me desvío un minuto de nuestra conversación del eje central pensando en este anuncio que se hizo de que se van a poner al servicio de quien quiera, dentro o fuera del país, 5 y hasta 10% de las acciones de las empresas en Venezuela, de las empresas del Estado. Eso incluye algunas petroquímicas, pero si no hay balances y hay números... El último estado auditado de PDVSA es el 2016. Nosotros no tenemos ninguna información de cómo está PDVSA hasta ahorita, es decir, financieramente cómo está. Y ojo, y si se han dado cuenta otras empresas, vamos a ponerles nombres y apellidos.
Aramco, en Arabia Saudita, tuvo que liberar un 10% de sus acciones en su bolsa de valores, porque ya estamos en un mundo postpetrolero, ya en un mundo donde eso de pensar que un Estado es plenipotenciario para poner toda la producción petrolera y es otro mundo. O sea, ahora ya vamos a llegar ahí, ese es un muy buen punto. Antes de pasar al tema comercialización, ¿cuánto dependemos hoy de Irán? En producción para gasolina, básicamente, que es nuestra principal función, bueno, nuestra principal aporte, el principal aporte que tiene Irán con nosotros es básicamente, podemos decir que más del 50%, que sí más de la producción de gasolina se hace a través de... Porque lo que nos da Irán es la capacidad para poder, para darles una idea cómo es esto, el tema con la gasolina en Venezuela, es que por temas de abandono y descuido de mantenimiento, muchas de las refinerías, o todas mejor dicho, están produciendo gasolina fuera de especificación. Imagínense una torta de cumpleaños que le falte huevo, le falte mantequilla. Entonces, una de las cosas que uno hace con los crudos estos iraníes es tratar de, bueno... Quise una torta, me salió un soufflé. Algo así. O salió un quesillo. Creo que la cosa está como rara. Y eso no todos los vehículos lo pueden tolerar. Entonces, una de las cosas que se hace con este tipo de crudos es tratar de aprovecharse de ellos para mejorar nuestras mezclas. Entonces, por eso es que Irán nos ofrece, son como... digamos así como que, bueno, la leche que le faltó, la mantequilla que le faltó, los huevitos que le faltó, como para terminar de arreglar la torta. Porque en los últimos años estamos conversando con Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Hemos leído que Irán ha enviado equipos, que habría enviado repuestos, que ha enviado maquinaria, que ha enviado técnicos, que ha enviado materia prima, crudo sí, condensado también. Es decir, en mucho dependemos de Irán. Sí, y, no solo, y desde el punto de vista logístico, porque Irán es el que se encarga de... Vamos a decirlo, Irán nos entrega crudo para nuestra producción y nosotros le damos petróleo a ellos para que lo puedan comercializar. Si realmente es una de nuestras puertas de entrada para poder exportar ahorita en Venezuela. Y ese es un punto muy interesante. Ok, digamos que se recupera el palito. Ojalá así sea. Creo que nos conviene a todos. Se recupera el palito. Irán nos sigue proveyendo de crudo para complementar con el que se pueda producir en nuestro país. Lo refinamos, tenemos que venderlo. Ese producto refinado hay que venderlo, entre otras cosas para pagar, entre otras cosas para recuperar la inversión, que es la lógica de cualquier empresa. Y uno se pregunta, ¿será que a partir de ese momento vamos a poder como país hacer casca con todo lo que producimos? ¿Será que hay formas de vender sin descuento? ¿O esa deuda de esos 110 millones de euros nos va a salir más cara a futuro? Bueno, según la información que está divulgada en Reuters, esto sería más que todo pagado por crudo. O sea, el primero que va a pagar, que va a cobrar de estas exportaciones va a ser Irán, que de paso tiene ciertos retrasos, porque el acuerdo, esos tanqueros que han venido recientemente a Venezuela de Irán, cosa que como industria petrolera es traumático. Estamos hablando de un país exportador de petróleo que nada más y nada menos tiene que estar comprando o recibiendo crudo de un tercero. Así como dice, ya va, pero Venezuela siempre, bueno, llegamos a tener nuestra primera importación de crudo en toda nuestra historia. Entonces, una cuestión que causa un poco de golpe. Entonces, una de las cosas que se sabe que está pasando con Irán, y que no es la primera vez, también pasó con los chinos, que al no poder cumplir PDVSA con sus acuerdos, su parte en sus acuerdos, se ve obligada a tener que poner cada vez acuerdos más leoninos, teniendo que, bueno, está bien, te entrego el control de la refinería, con tal de que, bueno, cóbrate tú, pero al final dame un poco de gasolina, dame un poco de crudo para poder exportarlo. Lo mismo nos pasó con los chinos. Entonces, eso no es nada que no sea un patrón repetido de comportamiento. Ahora, una alianza de esta naturaleza es solo posible con Irán, entendiendo que son dos países sancionados. ¿Podría darse una alianza similar a esta con cualquier otro país del planeta? Bueno, ya ha ocurrido. Ocurrió con Rusia, ocurrió con China. Claro, lo que pasa es que al ir aumentando las sanciones ya nos quedan menos opciones. Irán es probablemente la última junto con Rusia. Que lamentablemente, bueno... Está en otro asunto. Está en otro tema ya mucho más complicado que el que tiene Irán. Irán tiene, por decirlo así... Y de ser un aliado pasa a ser prácticamente un competidor también. Porque Rusia necesita ubicar su crudo. Y bueno, Irán es un competidor también. También. O sea, que estamos haciendo acuerdos no vamos a decir que entre enemigos, pero no entre amigos. Como se podría hacer, por ejemplo, con otros países de la región. Entonces, aquí es donde viene el tema que nos toca más que todo en la industria. ¿Esto es una cuestión de a largo plazo o a corto plazo? No se han divulgado los detalles del acuerdo, entonces no sabemos hasta qué punto realmente se podrá, ¿no? El acuerdo llegará considerará el hecho de que, bueno, Irán reparará la refinería y se la devolverá a PDVSA o la operará ad infinitum. No se sabe. Sería especular. En analítica.com esta mañana leíamos una cifra. El Observatorio Venezolano de Finanzas
informó que la economía del país creció 7,8% en el primer trimestre del año 2021, pero fundamentalmente debido al incremento de la actividad petrolera. Según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, el sector petrolero registró en los primeros 3 meses del año un incremento de 41,7% frente al primer trimestre del año 2021. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia porque lo que ha aumentado realmente es la recaudación, pero no es por producción. O sea, no es que ha aumentado la producción venezolana. Seguimos en esa cuota entre 600.000 y 700.000 barriles diarios. Un país que llegó... Habiendo llegado en un momento reciente a 1 millón, pero que estuvo en los 3 millones y pico. Tenemos capacidad instalada para 3 millones. Tal vez es cierto que mucha de la capacidad hay que reacondicionarla, no voy a negarlo, pero estamos hablando de un país que está produciendo menos de un cuarto de lo que podría producir. Eso no es un número para nada halagador. Es más bien una llamada de atención y de advertencia. ¿Cuál creen que sea el futuro de la industria petrolera? No en Venezuela, en el mundo, porque hasta hace nada se especulaba, decía, bueno, mira, los países dependientes del crudo tienen que comenzar, si no lo han hecho, a diversificar su economía, porque el mundo está apuntando a energías limpias, a dejar carbón y crudo y petróleo y tal. Pero de pronto vemos lo que ocurre en la invasión de Rusia y Ucrania y te das cuenta que no, el petróleo sigue siendo muy importante hoy para el planeta y lo será por algunos años más. Sí, claro, por supuesto. El conflicto entre Ucrania y Rusia, sin duda alguna, nos ha recordado que el petróleo sigue siendo un factor geopolítico. Lo que también está haciendo es acelerando la transición energética. Por ejemplo, en los últimos 2 años, la industria nuclear, por ejemplo, en Europa, ha tomado una fuerza antes se le consideraba el enemigo a muerte de la raza humana, y ahora es el gran defensor de las renovables, la cara de las renovables ante el mundo. Nosotros estamos allí, por ejemplo, uno sigue en el mundo energético, se darán cuenta que el país más ridiculizado en temas energéticos actualmente es Alemania. Por el hecho de que, bueno, tú estás desincorporando plantas nucleares y ahora le estás comprando energía nuclear a Francia. Entonces, como que terminaste con... ¿Qué fue lo que pasó allí? Esto es un tema, claro, el tema energético es un tema que hay muchos bemoles, por decirlo así. Pero cuando me preguntas cómo es el futuro de la industria petrolera, pues les voy a echar un cuento más o menos para que vean. La industria petrolera tiene más de 10 años, desde el 2015 aproximadamente, en retroceso. Las empresas, el precio del petróleo venía bajando, la valoración de las empresas petroleras viene bajando, hasta el punto que las empresas como Aramco se ha visto obligada a tener que vender acciones en la bolsa de valores. Estamos hablando de la empresa petrolera más grande del mundo. Lo pregunto por qué. Para saber si estamos a tiempo de recuperar nuestra industria y sacar provecho de ella. Bueno, esa es la pregunta. La pregunta es que tenemos que hacerlo ya. O sea, de que tenemos el momento y tenemos el timing y tenemos la infraestructura, sí se puede. Que haya la voluntad política es más complicado. Y pongo, por ejemplo, para conectarme un poco con el programa, el entrevistado anterior que estaba hablando de lo de las criptomonedas. Seguramente, no sé si todo tu público está al tanto, pero la semana pasada ocurrió una hecatombe en el mundo de las cripto. Para darles un ejemplo, una de esas criptos famosas, Terra Luna, no sé cómo se llama más o menos esas criptos, destruyó en valor de dinero, si digas en capitalización de mercado, el equivalente al valor de Eni. En 24 horas desapareció el capital de una empresa como Eni. A principios de año Microsoft dijo que iba a comprar una empresa que se llama Activision Blizzard. Y el monto por el cual la iba a comprar era equivalente a la capitalización de mercado de British Petroleum, BP. En lo que va de año ahorita, si digas del mes de enero, febrero, hasta la fecha de hoy, en el mundo de las criptos, han caído tanto en capitalización, casi 600.000 millones de dólares, que es el equivalente a la capitalización de mercado de ExxonMobil y Chevron Texaco juntas. Entonces estamos hablando que la industria petrolera ya no es el motor del mundo. Se nos está acabando el tiempo. Es decir, vamos a dejar que Venezuela se vuelva a convertir en lo que fue en los tiempos previos a la industria petrolera, a la era petrolera. No debemos hacer eso. Entonces, no sé si un llamado, una advertencia, vamos a decir más que un wake-up call, una llamada de advertencia al mundo político venezolano, es que se nos está acabando el tiempo. Y nadie va a esperar por nosotros para recuperarnos. Esto es una cuestión que tenemos que resolver los mismos venezolanos. Osvaldo Felizola es nuestro invitado, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Con el tiempo en contra, no podemos pretender que toda la industria petrolera nacional se recupere solo con el reacondicionamiento del palito. ¿Con qué otras medidas debería venir acompañada esta recuperación? ¿Qué más deberíamos estar haciendo en esto hoy? Bueno, aquí lo principal es una de las cuestiones que mejoró mucho el año pasado, que fue el tema de la sinceración del precio de la gasolina. Llegó al punto de que se acabó por un tiempo la exportación de gasolina, el contrabando de extracción, como le dice. En cierta medida,
exportación no legal de gasolina. Ujú. Esa es una de las cuestiones que hay que hacer, empezar a tender hacia una economía de mercado. ¿Por qué no vender la gasolina a un precio tal que PDVSA pueda rendir capitales de ella, se pueda aprovecharse y vivir de su producción? O sea, ya en PDVSA no está en condiciones para ser el soporte de la economía venezolana. Dejemos que los venezolanos trabajemos, no somos personas flojas. El tema es que también la industria petrolera no está en condiciones porque necesita inversiones. Entonces tienes que aceptar que, bueno, llega un momento, ya que están aprovechando el momento para sacar a cotizaciones, acciones de CanTV, ¿por qué no hacer lo mismo que se hicieron con Aramco y que está haciendo ahorita Petrobras y la misma Pemex? Que están considerándolo seriamente. O sea, hay un momento que necesitas capital. Y de paso, en la banca internacional ya no te ven con buenos ojos cuando vas a venir a pedir dinero siendo petrolero. Pues la primera cosa que te dicen en tu cara es, pero ¿por qué vas a pedir dinero si tú eres petróleo y tú produces dinero? Autofinánciate. Porque todo el dinero se está dirigiendo ahorita a los temas de las renovables, porque eso es una cuestión durísima. Entonces, aquí en Venezuela hay que hacer lo mismo. Y urge la recuperación de la industria, sobre todo viendo a nuestros vecinos. No hay que irse muy lejos. Lo que ha hecho Guyana, lo que está haciendo Colombia, por cierto, con muchos trabajadores venezolanos de la industria petrolera nuestra, ¿no? Es decir, la competencia la tenemos a los costados. O Petrobras, que es una empresa que básicamente claro. y que de paso tiene las mismas condiciones de PDVSA, que una empresa del Estado, y que esté considerando ya no seguir siendo únicamente del Estado. Claro, pero eso viene el tema. Tienes que sincerizar las cuentas, tienes que empezar a divulgar todos esos secretos que no quieres demostrar. Es decir, siempre van a empezar a caer esas fantasías de que la industria petrolera venezolana está en condiciones óptimas cuando es mentira. Claro. Pero tampoco es que sea imposible de recuperar. Lógicamente, cada venezolano puede preguntarse, bueno, ¿de qué me sirve decir, con la arrogancia con la que lo hemos dicho en los últimos años, que tenemos las más grandes reservas de petróleo del mundo? Sigue siendo reserva, sigue estando ahí abajo. Bueno, es que Yamani llegó a decir, es una de las frases de la industria petrolera, que el petróleo en la era de las piedras no se acabó por falta de piedra. Eso es. Osvaldo, gracias por habernos acompañado. Un placer, Ramón. Feliz día. Osvaldo Felizola es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Le ponemos música hasta ahora al programa con Donna Lewis, I Love You.